Bueno, vivimos en una época donde lo que abunda es el odio y la ira, ¿cierto o no? ¿Se ha fijado en eso? Solo este mundo nos enseña a vivir como con rencores, vivir buscando la venganza cuando alguien te hace algo, y eso es el egoísmo. La gente vive para sí misma, la gente hace todo para ellos mismos y nunca nos ponemos a pensar en los demás. Solo vea, por ejemplo, en esta temporada de elecciones, vea las redes sociales. Se fija cómo son comentarios de odio, descalifican a todos por cualquier cosa, se tiran unos contra otros. Y yo digo, muchas veces ni siquiera conocen a la persona a la que están enfrentando, de la que están hablando, pero hay tanto enojo en la sociedad. Solo vea, si usted maneja, cómo es manejar en la ciudad. Se aparece una carnicería, todos contra todos. Vea, por ejemplo, yo en esta semana me tocó ver cómo una moto se le cerró a otra moto y lo siguió, le prometo, yo creo que fácil 1 kilómetro, 2 kilómetros, y se iban pitando, se iban recordando el 10 de mayo durante tanto tiempo. Yo digo, ¡qué flojera! O sea, si ya se te cerró, ¿por qué todavía van y discutiendo uno con otro y así peleándose? Yo digo, ¿qué sentido tiene eso? Pero es la evidencia de que nosotros somos una sociedad egoísta. Esta sociedad no enseña el perdón. De hecho, el perdón es visto como algo tonto, algo de debilidad. Enseñamos más bien que lo que está bien es ser el vengador, que no te dejes de nadie. ¿No es cierto que hasta te aplauden cuando alguien te hace algo y dices, pero yo le hice esto? Y dice, bien, no te dejaste. Así se hace para que entienda. Y eso es lo que alabamos nosotros. Tenemos a los vengadores por héroes. ¿Usted sabe de esa película? ¿Se la ha visto? Y hacemos nuestros héroes del Capitán América, de Iron Man y todos esos que buscan venganza. Es más, yo he visto una película empecé a ver una película donde le matan al perro y entonces él va y cobra venganza y mata a todo el cártel o no sé qué, que lo mataron. ¿Sí sabe cómo se llama esa película? Qué mundano. No es cierto. Sí, ¿no? Pero es cierto. Y eso nosotros a ese personaje lo vemos como agradable, y es más, nuestras series son de eso. Platicaba con alguien y decíamos, mira cómo nos gustan los personajes que no son buenos ni malos, sino que son grises. Y nos identificamos con ellos porque un modelo tan perfecto nos incomoda y uno tan malo pues nos desagrada, pero los que son vengadores, los que no se dejan, decimos, mira, este como que es de los míos, me simpatiza. Pero no es lo que Cristo nos ha enseñado. Mire, vivir sin perdón, sin perdonar a alguien, absorbiendo todas las ofensas, es lo más tonto que podemos hacer. Déjeme decirle algunas razones rápidas por las que no perdonar no es una buena idea. Primero, es un veneno que fabrica el ofendido para hacerle daño al ofensor, pero se hace daño a sí mismo. ¿Se da cuenta de eso? O sea, tú cuando alguien te hace algo y no perdonas, estás creando un veneno en contra de la otra persona, pero en realidad te lo estás tomando tú. Número 2, amarga a la persona que no perdona. Vea, si es un veneno por dentro que te consume, vea cómo nosotros cuando no perdonamos vivimos más amargados. No solamente hacemos esclavo a la otra persona de nuestro odio, sino nosotros vivimos prisioneros de eso. Y nosotros por dentro nos vamos amargando cada día más. Y la amargura es una raíz que brota y que crece muy rápido, como los arbustos más rápidos que usted ha visto. Así es el odio, la falta de perdón y la amargura. La otra es que te ata al pasado. Cuando tú no perdonas, tú vives anclado a lo que te hicieron hace 1 año, hace 10 años. ¿Alguien aquí ha guardado una ofensa por muchos años? Y dices, fulanito me hizo esto.
y lo que no te permite es avanzar. Tú vives ahí anclado de lo que te hicieron, de cómo te ofendieron, y ahí estás amarrado, y entonces te ata a ese pasado. Número 4, y la última que le voy a dar entre muchas, el no perdonar te lleva a otros pecados. Por ejemplo, el chisme, ¿sí o no? Cuando tú no perdonas a una persona y alguien te viene y te dice, ¿qué crees que me enteré de fulanito? Tú dices, a ver, y empiezas a absorber. Y luego, mire, hasta parece que saben. Bueno, el que sabe es Satanás. Y él es astuto. Y entonces parece que como moscas llegan, como en Coca-Cola, ¿va? Tú tienes algo contra alguien y te llueven personas hablándote mal de esa persona y tú alimentas el chisme. La falta de perdón te lleva a la calumnia de esa persona. Vea cómo está llevando de un pecado a otro. Porque no solamente escuchas lo que te dicen, sino tú participas y tú a veces hablas mal con conocimiento y a veces hablas mal de esa persona sin conocimiento. No solamente descalificas a esa persona, descalificas a todas las personas que lo rodean. Y por eso es tan peligroso la falta de perdón. Pero escuche, la más grave de todas es que el no perdonar nos hace vivir en desobediencia a Dios. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La Biblia en repetidas ocasiones habla del perdón a las personas. Y escuche, algo que nos enseña el versículo que le acabo de leer es que tú no puedes perdonar si no has sido perdonado. No es que te quita la salvación, que no perdones a alguien, sino que hace sospechosa tu salvación. Mire, afortunadamente Dios, yo lo dije en la oración, es muy claro. Y no solamente nos ha dejado algunos versículos que nos hablan del perdón, nos ha dejado una carta completa que habla acerca de este tema. Y es la carta de Filemón, una carta corta, concisa, pero que abunda en el tema del perdón. ¿Y quién era Filemón? Filemón es un creyente que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que huyó robándole algunas posesiones y que por obra de Dios se convirtió en un creyente de la mano ni nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Escuche, imagínese algo así. En la antigüedad era común la esclavitud. De hecho, la Biblia nunca habla en términos de abolirla porque era algo que se daba en la cultura, pero sí de tratar bien a los esclavos. Y este era un creyente que tenía a su esclavo. Ese esclavo le costó dinero, le costó esfuerzo tenerlo ahí o no sé. Y encima imagínese que usted ha dado algo por alguien. Yo sé que es muy común esta escena. Usted da su dinero, su tiempo a alguien y esa persona se lo devuelve robándole y yéndose de usted. Ese es el caso de Filemón. ¿Y cómo sabemos que le robó? Porque si usted lo recuerda, un esclavo no tenía posesiones. Un siervo recibía un salario, recibía algunas cosas, pero un esclavo no tenía derecho de nada, no tenía derecho a tener nada como posesión. Y entonces cuando llega a Roma, ahí con el apóstol Pablo, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Cómo hace usted siendo un esclavo para llegar a otra ciudad? Robándole a su dueño o el caballo o posesiones para poder llegar. Por eso le estoy diciendo que Onésimo le había robado a Filemón. Y acompáñeme a leer los primeros versículos de esta increíble carta. Filemón, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Arpia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús,
y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, Filemón era una persona adinerada de la iglesia de Colosas. De hecho, la reunión era en su casa, si se fija. Dice que la iglesia está en su casa. Él prestaba su posesión para que ahí se llevara a cabo la iglesia. Y por lo que vemos aquí, él era un miembro activo. Mire cómo lo llama ahí. Primero Pablo se presenta. Los primeros 3 versículos son una salutación, como se conoce, es decir, la introducción. Y Pablo acostumbraba a presentar sus credenciales apostólicas. Pero vea cómo empieza Pablo aquí. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. No se presenta como el apóstol ni nada, sino se presenta como prisionero. ¿Sabe por qué? Es curioso, esto no es casualidad, sino es intencional Pablo. Porque le va a pedir un favor a nombre de un esclavo. Pablo no le ha pedido nada hasta ahorita en estos versículos que le acabo de leer, pero Pablo se presenta a sí mismo como el prisionero. Y está diciendo, si yo estoy prisionero, si yo estoy con padecimientos, lo que te voy a pedir, Filemón, no se compara con lo que yo estoy sufriendo por el Evangelio. Tú eres un hombre libre, tú eres un hombre adinerado, tú eres un creyente que puede expresarse libremente. En cambio yo sufro las prisiones por el nombre de Jesucristo. Y ahí menciona a Timoteo, que era su hijo en la fe, su colaborador, y dice, escribe al amado Filemón. Esto nos empieza a dar a entender quién es Filemón, y después nos menciona otras personas, dice a la amada hermana Apia, que era la esposa aparentemente de Filemón, y a Arquipo, que era su hijo, y que también podemos ver que la instrucción que ha llevado Filemón para su casa es una instrucción cristiana, porque hasta el hijo lo llama colaborador en la milicia. Entonces entienda esto, Pablo le está escribiendo a este hombre que es un creyente verdadero, es un ejemplo de creyente, tiene a su familia recibiendo y participando de la palabra de Dios, y después escribe, dice, y a la iglesia, fíjese la dedicatoria, a la iglesia que está en tu casa. Ahora, la petición que va a hacer Pablo es muy personal para Filemón, pero él le pide, como las cartas llegaban, nosotros ya no conocemos eso, pero las cartas llegaban por medio de un mensajero, y el mensajero leía la carta a nombre de quien la envió y al destinatario. ¿Sí me presta atención en eso? Entonces aquí le dice, esa carta no solamente tiene que ser leída en secreto por Filemón, sino tiene que ser leída a su esposa, a su hijo y a la iglesia. Y tú ahí dices, pero si lo que le va a pedir es personal, ¿por qué quiere que se lea la carta en público? Fíjate qué interesante. Y Pablo quiere que la carta se lea en público porque el tema que va a tratar es muy importante. Porque el tema, aunque compete directamente a Filemón, es un tema del que todos padecemos y del que todos estamos expuestos. Y Pablo quiere que esta enseñanza, a través de lo que es Filemón y Onésimo, quede clara. Y él dice, gracia y paz, un saludo normal de Pablo a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese, hoy vamos a ver, aquí es donde empieza lo interesante de la carta. Hoy veremos las virtudes del creyente que perdona. Lo primero que menciona Pablo no es la petición en sí. No le dice, bueno, te he escrito esta carta para que perdones a Onésimo que te ha robado y esto y lo otro. Lo primero que hace es recordarle las virtudes que él tiene como creyente. Y entonces de ahí vemos claramente las virtudes que un creyente necesita para perdonar. Número 1, amor por Cristo. Quiero que ponga atención al versículo 5 de la carta. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia ¿quién? Hacia Jesús, hacia el Señor Jesús. Fíjese,
¿Quién era el objeto del amor de Filemón? Cristo. Lo llama Señor, porque era el que gobernaba su vida. Y este hombre no solo era generoso en prestar su casa, sino que tenía una reputación de que amaba a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Amado, ¿podrían decir la gente de nosotros lo mismo? ¿Podría decir eso la gente que lo conoce? Que en su vida se nota que Cristo es el Señor de su vida y que usted lo ama con todo su corazón. Y mire, Pablo apela a algo muy interesante. Pablo no lo empieza a obligar a que perdone a Onesíforo, ¿se fija? A Onésimo. Pablo lo motiva a través de recordarle quién es él y cuáles son sus credenciales cristianas. Vea la estrategia de Pablo. Pablo era muy buen escritor y Pablo lo que hace es, mira, ¿alguien aquí le dan ganas de perdonar cuando le hacen algo? Y fíjese, una motivación es recordar quién es usted como cristiano. Y eso es lo que hace Pablo. Le dice, mira, esto es lo que se te conoce, esto es lo que me han hablado de ti. Eres un cristiano genuino, no hay duda. Y mire, el objetivo de su vida de Filemón, ¿sabe cuál era? Agradar a su Señor. Agradar a su Señor. La primera virtud de aquel que perdona es que tiene amor por Cristo. Si usted no ama a Cristo, no va a perdonar a nadie. Va a vivir como John Wick, buscando venganza. Va a vivir aborreciendo a todo el que se oponga a su voluntad. Mire, puesto que Dios lo había perdonado a él, ¿sabe qué es lo que tenía que hacer él? Perdonar. Para aquel que entiende la deuda que Cristo le ha perdonado, que Dios le ha perdonado por medio de Cristo en esa cruz, ninguna ofensa que nos hagan puede ser retenida. Si usted no alcanza a dimensionar lo que usted debía delante de Dios y lo que Dios le perdonó, cualquier insulto que le hagan, cualquier carro que se le meta cuando usted va manejando, cualquier suegra que se le aparezca, usted va a ser incapaz de perdonar. Mire, ¿sabe dónde es el entrenamiento más grande para perdonar? En nuestra familia. Nuestra familia. Nuestros matrimonios. Y se le requiere, había una frase que alguien que era creyente decía, se necesita amar a Cristo para amar a fulanito, decía. Y la verdad es que sí, para cualquiera de nosotros que somos imperfectos se necesita amar a Cristo para podernos amar. Fíjese, de Filemón su fe era invariable. A Pablo le da la certeza de que Filemón era alguien que tenía la capacidad de perdonar. ¿Se fija? Es como si Pablo dijera, sé que lo que te voy a pedir que perdones no es imposible porque sé que amas a Cristo. Los no creyentes no tienen una disposición para perdonar. Los no creyentes están a la defensiva siempre. Porque la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay nadie que esté buscando agradar a Dios en esta tierra que no sea creyente. ¿Y usted cree que si a los que amamos a Cristo nos cuesta trabajo perdonar a la gente, usted cree que alguien que no está buscando a Dios va a perdonar fácilmente? Por eso nosotros somos el contraste, nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Somos los diferentes. Mire, para el que su vida es controlada por el egoísmo, será difícil perdonar, pero para el que es gobernado por Cristo, perdonar
dirá como su Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta de que así fue Jesús? Si su amor es Cristo, usted quiere ser como Cristo. Y Cristo en esa cruz, después de ser torturado, lo que le estaban haciendo los romanos, los líderes religiosos, Él fue capaz de decir estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado, a nosotros nos hacen ofensas menos graves. Nosotros no tenemos la posición de Cristo de ser Dios y nos ofendemos porque nos roban, nos ofendemos porque nos lastiman. Y fíjese cómo nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida, fue capaz de perdonar cualquier insulto, cualquier burla, cualquier golpe. ¿Por qué no lo haríamos nosotros? La razón número 2, o la virtud número 2 más bien, que aprendemos a través de Filemón es amor por los demás. No solamente dice que Onesíforo tenía amor y fe por Cristo, sino ahora dice, y para con todos los santos. Imagínense la reputación de este hombre. No solo era conocido porque amaba a Cristo, sino también amaba a toda la gente de la iglesia. No dice, bueno, y amabas a los que te caían bien, sino amas a todos los santos. Amas a todos los que son parte de la iglesia universal de Cristo. Y mire, aquí la palabra que describe para amor es la palabra griega, que a lo mejor ya sabe, que es ágape. Y este no es el amor filial que se siente. El amor ágape es el amor voluntario, sacrificial, humilde. Es el amor de Dios. Es el amor que no espera a que alguien cumpla el requisito para poder amarlo. ¿Sabe que así somos los hombres? Nosotros esperamos y dices, bueno, yo te amo si tú me amas. Yo te amo si tú haces las cosas como yo quiero. Y le decía, en el matrimonio no es así. El esposo dice, bueno, yo te voy a demostrar mi amor si tú me cocinas lo que a mí me gusta, si tú tienes bien la casa, si tú cumples con todas las obligaciones, con todas. Y entonces sí te amo. La esposa, te amo, pero si tú me compras los zapatos que yo quiero, pero si tú me llevas con no sé quién. Y ponemos requisitos para nuestro amor. Pero el amor del que está hablando aquí, que era evidente en Filemón, es un amor que es una decisión. ¿Usted sabía que el amor es una decisión? Nos han enseñado a amar por sentimiento o a amar por decisión. El mundo enseña a amar por sentimiento, ¿no es cierto? Pero Dios nos enseña a amar voluntariamente. No importa si tú no cumples mis requisitos, no importa si tú no me quieres, no importa si tú me haces, yo te amo, porque el amor de Cristo está en mí. Fíjese, es sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Es el ejemplo máximo de amor. ¿Cómo ama Dios? Sacrificialmente. Porque dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hizo algo, dio, sacrificial. Es la manera en la que nosotros deberíamos de amar a todos los creyentes y mucho más a la gente de nuestra iglesia, dando nuestra vida sacrificialmente. Mire, todos tenemos necesidad de amar, de ser amados y de amar a otros. Es una necesidad básica que Dios ha puesto en nosotros. Y nosotros a veces esperamos o queremos sentir amor. Pero eso es enamoramiento. Cuando a usted le gusta el galán, lo ve y está bien feo, pero usted siente maripositas en el estómago y así para usted es Brad Pitt, mexicano. Y usted dice, ay, siento que lo amo. No, está enamorado. O ve a la muchacha, ¿va? Y también siente que, ay, no hay otra como ella y no sé qué. Eso es sentirse enamorado. Y nosotros queremos eso. Y a veces pensamos que el perdón tiene que ser de la misma manera. Y decimos, bueno, algún día lo voy a perdonar. ¿Cuándo lo voy a perdonar? Cuando sienta perdonarlo. ¿Sabe cuándo va a sentir perdonar a alguien? Nunca.
porque es evidente que nos lastimó, por eso tenemos algo en contra de esa persona, y usted nunca va a sentir perdonar a alguien. Y si usted se espera sentir perdonar a alguien, a lo mejor un día va a ser demasiado tarde. Fíjese, el amor es una decisión y el perdón es una decisión. Y yo normalmente les digo a los matrimonios o cuando voy a casar a alguien, ¿sabe? Nada más he casado, ¿no? ¿Qué? Sí, bien experto en bodas, ¿no? ¿Sabe qué les he dicho a esos dos matrimonios? Que el perdón es el pegamento que mantiene unida la relación. Los ladrillos son el amor. Todos queremos eso. Pero lo que mantiene esos ladrillos, el cemento que los mantiene unidos, es el perdón. ¿Sabe por qué? Porque todos somos defectuosos, todos tenemos problemas, todos luchamos con tentaciones, con pecados. Usted se casa con alguien imperfecto, aunque el primer año lo vea perfecto, o a lo mejor le duró unos días, pero después ya lo va conociendo y se va a dar cuenta que esa persona que veía totalmente perfecta tiene manchas, tiene arrugas, tiene carácter. Y mire, si usted no está presto para perdonar, su matrimonio va a ser una tortura. El matrimonio, el perdón es lo que hace más fuerte nuestro amor. El perdón es la expresión de que amamos a alguien. El perdón es la evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. ¿No dice eso Gálatas 5:22? Que los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor. Cuando usted ama, cuando usted perdona a alguien, usted está mostrando que la obra del Espíritu Santo se está haciendo en su interior. Mire, es fácil lidiar con las personas. Si usted es social, a lo mejor le gusta ir a fiestas, pachangas, todo eso, pero si usted no es social y no le gustan los problemas, usted no es muy amiguero, ¿sí o no? Y uno de los pretextos que la gente pone es que yo no soy muy amiguero porque la gente es bien mala. La gente nada más busca aprovecharse. La gente nada más te lastima. Un cristiano no puede pensar de esa manera porque el amor de nosotros, de Dios, habita en nosotros y nosotros tenemos la necesidad de darle a otros. No importa que se aprovechen de nosotros. Ya claro, no estoy diciendo que se deje de abusar, se deje abusar. Lo que estoy diciendo es que usted no puede poner una barrera de una lastimadura del pasado como pretexto para no amar y perdonar a los otros. Eso es lo que estoy diciendo. Debemos de perdonar con sabiduría, debemos de perdonar guardando nuestra integridad física, pero lo que le estoy diciendo es que no utilicemos barreras que no tienen nada que ver para no amar o no perdonar a otros. Fíjese, Filemón era conocido por el genuino interés que tenía en la gente. Amado, ¿cuánto se interesa por la gente que está a su alrededor? ¿Cuánto se preocupan, jóvenes, por la necesidad que tienen sus papás? ¿O solamente se preocupan por las necesidades que ustedes tienen? ¿Se preocupan por lo que a sus papás les gusta? ¿Se preocupan porque lo que a sus papás les preocupa? Simplemente quieren que sus papás sean como un medio para satisfacer sus propios placeres. Lo mismo los esposos o las esposas. Y déjeme decirle algo. ¿Se interesa por la gente que asiste a su iglesia? ¿Se acerca con las personas y platica con ellas y conoce sus necesidades? Este hombre era conocido, ¿por qué? Por mostrar un genuino interés por los otros, por amar a los otros. ¿Cómo la gente decía de Filemón que amaba a otros? Porque era muy evidente la manera en que se acercaba a ellos. Y mire, con Pablo estaba el pastor de la iglesia de Colosas, que era Epafras, y estaba el mismo Onésimo con él.
El mismo esclavo que huyó estaba con él. ¿Y sabe qué era el testimonio que dice Pablo que escuchaba? Que este hombre amaba. Amaba a Cristo. Y número 2, amaba a los demás. El mismo esclavo que salió huyendo. Yo le pregunto, ¿qué empleado habla bien de su patrón? ¿Qué será el promedio? ¿El 10%? ¿Y me estoy yendo exagerado, generoso? Normalmente un empleado habla mal de su patrón. Ahora imagínese un esclavo de su amo. Y ese esclavo está dando testimonio de que este hombre es un cristiano y ama a los demás. Mire, el amor ya fue puesto por el Espíritu Santo en nosotros y es lo que nos lleva a dar el paso para amar y perdonar a los demás. Déjeme ir a la virtud número 3 que aprendemos de Filemón. Número 1 le dije que era amor a Cristo. Número 2, amor a los demás. Número 3, amor por experimentar el conocimiento. El versículo 6 de Filemón dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay cosas que solo se pueden aprender a través de ponerlas en práctica. Hay cosas que solo puede aprender en la realidad. Puede tener mucha teoría, pero si no la lleva a la práctica, usted es igual que el que no conoce nada. Fíjese, Albert Einstein decía, la teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica, decía Einstein. Nada funciona y nadie sabe por qué. El problema es que eso lo pusieron en un laboratorio de análisis clínicos. Entonces imagínese que usted vaya a un laboratorio y que le digan eso. Hemos combinado la teoría y la práctica. Nada funciona y no sabemos por qué. Mire, déjeme ponerle una ilustración. ¿A cuántos de aquí les gusta ver un deporte? ¿Cuántos han practicado un deporte? Recuerdo que yo en la prepa me junté con amigos que eran muy futboleros y entonces empecé a hacerme muy aficionado del fútbol, jugaba puros videojuegos de fútbol, sabía todo de los futbolistas, sabía las jugadas, veía videos y entonces cuando me tocaba jugar en el recreo, me hacía unas jugadas que terminaba mal. Y entonces tenía un compañero que me decía, no, Saulillo, así me decía, Saulillo, no, tú eres pura teoría, dice. Nomás tienes la teoría, pero trataba de hacer yo las bicicletas, ¿sí sabe cuáles son esas? Mover los pies así. Y ¡paz! Me tropezaba y decía, no, tú perfeccionas la teoría, pero la práctica. Imagínese para un boxeador. Usted le puede gustar el boxeo, pero yo me ha gustado un poco el boxeo, pero hay personas que les gusta el boxeo y dicen, no, un gancho al hígado, un jab, y se saben todos los golpes, y no, la guardia arriba y no sé qué. Pero cuando se suben al ring a darse de catorrazos con alguien, y yo escuchaba a alguien que decía, yo me subía al ring y yo sabía todas las técnicas para cubrirme y todas las técnicas para golpear, pero no sé cómo, todos los golpes me entraban. Y dice, ahí descubrí la diferencia entre la teoría y la práctica. Porque así es en la realidad. Pero mire, Pablo utiliza este término. Dice, para que tu participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Esa palabra conocimiento denota un conocimiento abundante, pleno, profundo, basado en la experiencia. Déjeme traducirle más fácil esto. Pablo le está diciendo que una de las virtudes que tenía es que no solamente quería saber algo de la palabra de Dios, no solamente su fe se quedaba en la teoría. ¿Sabe qué era lo que anhelaba Filemón? Experimentarlo en la vida real, la palabra de Dios.
Eso solo viene de un creyente genuino que anhela poner en práctica la palabra. Si usted solo viene aquí a recibir información, está perdiendo el tiempo. Se está perdiendo de la mejor parte. Porque la mejor parte del cristianismo no es conocer algo acerca de Dios, sino vivir a Dios. Usted nunca va a conocer la profundidad del cristianismo, nunca va a entender de qué se trata, nunca para usted va a ser emocionante. Hay gente que dice, es bien aburrido ser cristiano. Sí, porque no lo vives. El cristianismo, decía alguien, es el deporte extremo más emocionante y desafiante de esta vida. Porque, a ver, perdone al que lo ha lastimado. Dígame si eso no es extremo. Dígame si eso no requiere esfuerzo. Y mire, Filemón podía escuchar acerca del perdón, pero a menos que lo ejercitara, iba a entender la belleza del perdón que la Biblia menciona. Amado, usted puede escuchar esta prédica y decir, qué padre, Filemón. Pero a menos de que usted empiece a perdonar, va a darse cuenta de la belleza que Dios ha hecho en medio del perdón. John MacArthur tiene una frase que me gusta y la he dicho muchas veces. Dice, nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. Dice, nada nos hace parecernos más a Dios que cuando perdonamos. ¿Sabe por qué? Porque eso no es natural del corazón caído del hombre. Y la manera en la que nosotros atentamos contra nuestros intereses, contra lo que nos produce placer, es cuando nosotros somos capaces de decirle a alguien, te perdono, tu cuenta está saldada, cierro el grifo de lo que nos contamina a nosotros dos y decido amarte. El perdonar es quitar el cartel de eres deudor y ponerle un cartel a esa persona que diga libre. Y eso, mi amado, solo puede provenir de alguien como Dios. Mire, Pablo da por sentado que Filemón anhela experimentar la palabra y sobre todo el perdón. Mucha gente viene a la iglesia o hablan en la iglesia de sana doctrina. ¿Ha escuchado eso? Se ha vuelto popular la palabra sana doctrina. Yo no digo que esté mal, yo también digo sana doctrina. Yo decía a alguien, somos la iglesia menos peor de Celaya. Yo no quiero ser la iglesia menos peor de Celaya, eso se me hace totalmente una herejía. Yo quiero ser la iglesia de Jesucristo y quiero ser la iglesia bíblica como es la única y genuina iglesia de Jesucristo. Y escuche, y eso involucra que tengamos sana doctrina. Pero se ha vuelto tan popular que la gente la dice a menudo, aunque vaya a falsas iglesias y dice, la sana doctrina. Es que voy a una iglesia de sana doctrina. Entonces... Y mire, la sana doctrina, Pablo dice una frase en sus cartas. Tu vida es el adorno de la doctrina. Tu vida es el adorno de la doctrina. ¿Cómo sabe usted que alguien está expuesto a la palabra de Dios constantemente y la ha abrazado en su corazón y el Espíritu Santo ha dado fruto en su vida? Porque la vive. Ahí está el efecto de la sana doctrina, en que hemos cambiado nuestra manera de vivir. La número 4 y última. He dicho amor a Cristo, amor a los demás, amor a experimentar el conocimiento, y la última es amor por la consolación. El versículo número 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta popularidad de Filemón de ser amoroso con los demás trae gozo y consuelo a Pablo porque sabe que está hablando con alguien que lo entiende, con alguien que lo que le diga el apóstol Pablo lo va a abrazar y lo va
a hacer porque ama a Cristo. Y mire, utiliza unas palabras y le dice, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón amaba no solamente a los demás, sino que lo ponía de práctica porque amaba confortar los corazones. Confortar era una palabra que se utilizaba en la milicia. Era cuando los militares caminaban mucho o andaban en batalla y se les daba un descanso. Les decían, vamos a estacionarnos aquí y vamos a descansar. Y ese término es el que está utilizando Pablo, un término militar. Tú traes descanso a los corazones. Imagínense, qué increíble descripción para alguien. Estos deberíamos de ser los cristianos, personas que en nuestra colonia seamos conocidos como los más amables, como los más alegres, como aquellos en que alguien puede venir y contarle sus problemas. Usted se puede interesar por esa persona y usted puede ayudarle a sanar su problema. Mire, qué bonito, le dice Pablo, por ti han sido confortados los corazones. Pero la palabra en el original es esplashna. Y no dice corazones, dice intestinos. Recuerde que para los hebreos, el corazón era la torre de control. Era como para nosotros el cerebro. Y las emociones, ¿dónde estaban? Cuando usted está enamorado, ¿dónde lo siente? Cuando alguien lo hace enojar, ¿dónde lo siente? En el intestino, en el estómago. Entonces ellos lo describían así. Obviamente la traducción nos ha ayudado a entender el concepto que hay en esta parte del continente, porque imagínense que le llamaran, tú eres el consolador de los intestinos. No sería muy agradable, pero le dicen, para ayudarnos a entender el concepto, tú eres aquel que cura cuando los hermanos sufren, cuando están en dificultades. Filemón, tú eres el que traes consuelo. Ahora, déjeme decirle algo interesante. No tenemos ninguna referencia de que Filemón haya sido pastor de la iglesia. No tenemos ni siquiera evidencia de que haya sido diácono de la iglesia. ¿Sabe cuántas personas dicen, ay no, que perdone el pastor? O cuando sea pastor ya voy a perdonar. Cuando sea mejor cristiano, ¿cómo mejor cristiano? Cuando ya sepa de teología, voy a perdonar. Este hombre, lo único que sabemos es que era un empresario. El perdón, mi amado, no es para que usted diga, bueno, es para aquellos que tienen un nivel en la iglesia. El perdón al que nos está llamando es para todo aquel que es creyente. Si usted es creyente, la Biblia lo llama a perdonar a aquellos que lo han ofendido. Quiero terminar con una historia de una chica que se llama Corrie. Creció en un hogar donde las puertas siempre estaban abiertas para atender a la gente necesitada. Por eso, cuando en el año 1940 los nazis invadieron Holanda, su país natal, no pasó mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera en un refugio para perseguidos políticos. A pesar de que arriesgaba su vida, la familia ten Boom realizó esta labor humanitaria durante varios años, hasta que un espía los denunció a la Gestapo, que es la policía secreta nazi. Fue así como el 28 de febrero de 1947, la Gestapo tomó por asalto la casa de los ten Boom y llevó prisioneros a todos los que se encontraban allí. El padre de Corrie murió a los 10 días de haber sido apresado. Betsy, su hermana, murió en el campo de concentración donde ambos fueron reclutadas. El 30 de diciembre de 1944, Corrie fue liberada y tuvo que enfrentar la prueba más dura. ¿Podría perdonar a los culpables de la muerte de su padre y de su hermana? La respuesta no tardó mucho en llegar. Poco después de la rendición de Alemania,
Holanda fue liberada. Entre los arrestados por crímenes de guerra se encontraba el espía que los había denunciado. Ese hombre era un traidor. Con el fin de engañarla, le había dicho a Curry que necesitaba ayuda para liberar a su esposa. Ella creyó en su historia y le dio dinero. Luego él, al igual que Judas, salió de allí directo a traicionarla, pero ahora estaba condenado a muerte. ¿Qué hizo ella? Le envió a la prisión una carta que decía lo siguiente: recuerde que Jesús murió por usted en la cruz. Si cree en Él y desea ser su hijo, será salvo por la eternidad. Yo lo he perdonado y Dios también lo perdonará si usted se lo pide. Pablo está llamando, al igual que esta historia, a Filemón a hacer honor a la reputación y consolar el corazón de él y de Onésimo. Un cristiano no tiene pretexto para no perdonar. La virtud que el Espíritu Santo ha puesto en usted, en mí, nos impulsa, número uno, a amar a Cristo, amar a los demás, amar experimentar el conocimiento y amar el consolar a otros. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?